Ahora vamos a ver a la E. coli. E. coli es un bacilo gram negativo. Este bacilo no produce urasa, no produce oxiasa, no oxiasa, fermenta lactosa. De hecho, la fermenta de manera rápida. Y, bueno, más importante es que es indol positivo, es la prueba del indol positivo. Esto es porque nos diferencia de Klebsiella pneumoniae, que también es oxidasa negativa, no produce urasa y fermenta lactosa de manera rápida. Entonces, la manera de diferenciar Klebsiella pneumoniae de E. coli va a ser por la prueba del indol. E. coli es indol positivo, que esto involucra al triptófano. El indol es un derivado del triptófano. De la E. coli vamos a tener como varias cepas de E. coli. Entonces vamos a tener la E. coli enteroinvasiva. Vamos a tener la E. coli patogénica, la E. coli enterohemorrágica, la agregativa. Ok, entonces de la enteroinvasiva, aquí como es enteroinvasiva, esta quiere decir que invade. Aquí la infección o la enfermedad se va a producir porque la bacteria invade a la mucosa del tracto gastrointestinal. Entonces aquí es por invasión, la bacteria está invadiendo al tracto o a la mucosa del tracto gastrointestinal. Esto se va a presentar como una disentería, con una diarrea con sangre. Esto se va a presentar muy parecido a la infección con Shigella. La infección con Shigella es una infección porque la bacteria invade a la mucosa gástrica y se presenta con diarrea con sangre. Entonces, aquí tenemos igual las bacterias de E. coli están colonizando el tracto gastrointestinal, están invadiendo la mucosa. Esto se va a presentar como diarrea con sangre. Luego tenemos, por ejemplo, la E. coli patogénica. Esta va a ser más común en los pacientes pediátricos. Y esto en general nada más se presenta como una diarrea acuosa, o sea, no tiene sangre, diarrea acuosa. Y característico, la E. coli patogénica o enteropatogénica va a ser aplanamiento de las vellosidades del intestino. O sea, tenemos el intestino delgado que tiene sus vellosidades. En una infección con E. coli enteropatogénica vamos a tener el intestino delgado que está así, está plano, no vamos a tener las vellosidades. Ahora recordemos que las vellosidades están hechas por protrusiones de la mucosa. Esta diferencia de las microvellosidades, que son protrusiones de la membrana de la célula. Entonces aquí en cada una de las vellosidades tenemos muchas células, y cada una tiene sus microvellosidades. Aquí tenemos aplanamiento de las vellosidades, de lo rosa, de las protrusiones de la mucosa. Entonces aplanamiento de las vellosidades. Luego tenemos voy a ver a la agregativa o enteroagregativa. Esta nada más se va a presentar como que la E. coli se adhiere a la mucosa, pero no la va a invadir. O sea, está adherida, está pegada a la mucosa gástrica, pero no la va a invadir. Entonces, nada más se presenta como una diarrea acuosa. Esta en general es igual más común en los pacientes pediátricos, pero mucho más común es la enteropatogénica. Entonces, si tenemos un paciente o un niño que está infectado con E. coli y tiene diarrea acuosa, la causa más común, la cepa de E. coli más común va a ser E. coli enteropatogénica, no la E. coli enteroagregativa. Esta es muy rara, pero también es más común en niños. Y luego vamos a tener faltó la enterotoxigénica. Esta va a ser la causa o es la causa más común de la diarrea del viajero. Diarrea del viajero, que igual se presenta como una diarrea acuosa. Pero la diarrea del viajero es como muy severa, o sea, es acuosa, pero el paciente va varias veces al baño. Esto se presenta más en los pacientes que van a zonas endémicas con E. coli enterotoxigénica, que es como por ejemplo México. Entonces clásico va a ser por ejemplo un paciente que viajó a México, tiene diarrea desde hace por ejemplo 2 semanas y no se le quita. ¿Cuál es la causa más común o cuál es la cepa de E. coli más común que esté produciendo la enfermedad del paciente? Va a ser E. coli enterotoxigénica, porque es la causa más común de diarrea del viajero. Entonces, diarrea del viajero, por ejemplo, los pacientes que viajan a México. Y la más importante, la enteroagregativa. La
la enteroagregativa, esta va a ser el subtipo O157, H7. Esto nos habla de los serotipos de E. coli. En el otro video están los serotipos de la E. coli, pero aquí nos está diciendo que el flagelo es el tipo 7, la O va a ser del core antigen, que es el tipo 157. Esto nada más para diferenciarla de otras cepas de la E. coli. Aquí la más importante es esta O157H7. Esta nos va a producir, la voy a poner aquí porque es súper importante. Esta va a producir ADP ribosilación por medio de la toxina, de la exotoxina. Recordemos que en general los mecanismos de acción de las exotoxinas es a través de la ADP ribosilación. Aquí la E. coli va a ser, la toxina de la E. coli, la exotoxina de la E. coli va a ser ADP ribosilación del factor de elongación 2. El factor de elongación 2 se necesita para la síntesis de proteínas del humano. Entonces, si tenemos ADP ribosilación del factor de elongación 2, o sea, le estamos quitando una adenina al factor de elongación 2, esto nos va a dejar con disfunción del factor de elongación 2. Entonces, el paciente no va a poder producir proteínas, entonces tenemos disminución de la síntesis de proteínas y eso se va a presentar como una diarrea con sangre, pero esto no es porque la bacteria esté invadiendo la mucosa, eso es porque la bacteria secreta toxinas y también va a haber liberación de citoquinas que hacen inflamación y dañan a la mucosa, pero aquí el daño a la mucosa es por las citoquinas y no por la invasión por la bacteria, como era por ejemplo en el caso de la E. coli enteroinvasiva, en donde el daño era porque la bacteria invadía la mucosa. Aquí no, aquí es las citoquinas que produce la E. coli O157H7. Estas citoquinas son dañinas para el epitelio del tracto gastrointestinal. Entonces, las dos se presentan con diarrea con sangre, pero una es por invasión con la bacteria o por la bacteria, y la otra es por el daño con las citoquinas que produce la E. coli O157H7. Y esos pacientes, los pacientes que están infectados con la E. coli O157.H7, pueden progresar a DIC, la coagulopatía intravascular diseminada, que ya vimos se presenta como un paciente que está formando trombos por todos lados. O sea, esto activa la cascada de la coagulación, entonces el paciente está formando trombos, se está consumiendo las plaquetas, y si el paciente sangra por alguna razón, o sea, se corta o algo, tiene un sangrado, y como ya se consumió las plaquetas, ya no tiene con qué parar ese sangrado. Entonces es un paciente que está formando trombos y al mismo tiempo está sangrando, aunque esté trombosado por todos lados. Esto va a ser el DIC y se va a presentar como aumento del PT y del PTT y aumento del tiempo de sangrado porque se están consumiendo las plaquetas. Y todas las cepas de E. coli fermentan sorbitol, producen sorbitol. La única que no produce sorbitol es la enterohemorrágica. Esta no produce sorbitol. Entonces tenemos de E. coli, es un bacilo gram negativo que fermenta lactosa de manera rápida. Y para diferenciarlo con Klebsiella, vamos a hacer la prueba del indol. E. coli es indol positiva. Todas las cepas de E. coli producen sorbitol, salvo la enterohemorrágica. Vamos a tener la E. coli enteroinvasiva, que esta invade la mucosa gástrica. Entonces, esto va a ser diarrea con sangre por daño a la mucosa. Esta es la más común en adultos. Luego tenemos la enteropatogénica. Esta es más común en pacientes pediátricos. Esta se va a presentar con una diarrea acuosa, una diarrea que no tiene sangre, y se van a hacer aplanamiento de las vellosidades del tracto gastrointestinal. Luego vamos con la enteroagregativa. Esta nada más es una diarrea acuosa, igual en pacientes pediátricos, y aquí la E. coli está adherida a la mucosa gástrica, pero no la invade, nada más está ahí adherida, pero no la invade. Luego tenemos la enterotoxicogénica, que esta produce dos toxinas. Una es la que es lábil al calor, que esta es la que produce AMP o termina a altas concentraciones de AMP cíclico, que eso termina en que no se reabsorbe el sodio, se secreta cloro, se secreta sodio, y a donde va sodio va el agua. Entonces el agua se está pasando de la célula del tracto gastrointestinal a la luz tubular, entonces el paciente va a tener diarrea acuosa. Y por otro lado tenemos otra toxina de la E. coli enterotoxicogénica, que va a ser la estable al calor, que esta es la que hace aumento de GMP cíclico. Esta igual termina en
en aumento de, bueno, en aumento de líquido en el tracto gastrointestinal. Esta va a ser porque no se reabsorbe, es decir, por no reabsorción de sodio. Entonces, si no se reabsorbe el sodio, no se reabsorbe el agua, entonces tenemos más agua en la luz tubular. Entonces, la que produce AMP cíclico da diarrea acuosa porque se secreta cloro y se secreta sodio. A donde va sodio va el agua, entonces se secreta agua a la luz tubular. Y en la del GMP cíclico, la que es por la toxina estable de la enterotoxicogénica, esta va a ser porque no se reabsorbe el sodio. Ya no reabsorbe el sodio, no se reabsorbe agua, entonces tenemos más agua en la luz del tracto gastrointestinal. Entonces, por estas dos toxinas, la E. coli enterotoxicogénica nos va a dar una diarrea acuosa. Y por último tenemos la E. coli enterohemorrágica, que es la que produce la que está asociada con el síndrome urémico hemolítico. Esto no lo mencioné, pero esto se llama síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico, en inglés es COS. Entonces, aquí va a ser por la cepa O157-2.H7, es la más común. Esta va a producir citoquinas, primero hace alperoxilación del factor de elongación 2, esto nos hace disminución de la síntesis de proteínas. Esto se va a presentar como una diarrea con sangre por las citoquinas que produce la E. coli, no porque la E. coli esté haciendo una invasión de la mucosa, sino porque las citoquinas que produce son dañinas para la mucosa gástrica. Esto puede progresar a la coagulopatía intravascular diseminada, que se va a presentar como un paciente con shock y que está produciendo trombos en todas las partes del cuerpo, va a tener trombos y al mismo tiempo va a estar sangrando el paciente. Esto se presenta, por ejemplo, con aumento del tiempo de sangrado, porque las plaquetas también se están consumiendo. Y la forma de adquisición o el modo de transmisión de la E. coli va a ser pues por comida contaminada. En general, la más clásica es la enterohemorrágica. Esta se asocia con carne cruda, ya sea por ejemplo una hamburguesa cruda. Esto es más común en los niños. Entonces, esto se va a presentar como el síndrome urémico hemolítico. Para tratamiento vamos a dar fluoroquinolonas, por ejemplo de tercera, cuarta generación. Esto va a ser para todas, salvo para la enterohemorrágica, aquí muy importante, cuando un paciente está infectado con E. coli enterohemorrágica, con la O157-2.H7, no se le puede dar antibióticos porque uno de los antibióticos van a destruir a la bacteria y al destruir a la bacteria va a hacer que se produzcan más citoquinas. Entonces estamos produciendo lo que no queremos tener, tenemos más citoquinas que nos van a dañar la mucosa gástrica. Entonces los antibióticos están contraindicados en la E. coli enterohemorrágica. Nada más nos van a empeorar la condición del paciente y pueden hacer que el paciente progrese al síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico va a ser ya cuando el paciente se presenta con la falla renal. Vamos a tener síndrome urémico hemolítico, va a ser falla renal que se va a presentar con aumento de creatinina. Vamos a tener fiebre, puede haber neuropatía periférica, pero es más o menos raro. Esto es más con la TCP, con la trombocitopénica púrpura, con otra de las causas de anemia microangiopática hemolítica. Recordemos, el síndrome urémico hemolítico pertenece a las anemias microangiopáticas hemolíticas. Esto está en la sección de hematología, pero el síndrome urémico hemolítico pertenece a las anemias microangiopáticas hemolíticas. Una causa de síndrome urémico hemolítico que se presenta con falla renal, que es aumento de creatinina, fiebre, puede ser neuropatía periférica, y con los cistiocitos. Los cistiocitos van a ser los glóbulos rojos en forma de casco, por ejemplo, así va a estar el glóbulo rojo. Así, en forma de casco, en lugar de la forma clásica de glóbulo rojo, que es como una forma de un torus. En lugar de así, va a tener la forma como de un casco. Va a ser en la forma de un casco. Estos son los cistiocitos. Entonces, estas son las manifestaciones, las cosas clásicas del síndrome urémico hemolítico: falla renal, fiebre, neuropatía periférica, cistiocitos, y esto se va a presentar con anemia. Entonces, todos los síntomas de anemia: palidez, que va a tener la hemoglobina baja. Este síndrome urémico hemolítico que es causado por la E. coli enterohemorrágica O157-2.H7. Entonces, si tenemos un paciente que consumió, por ejemplo, carne cruda y está infectado con la cepa O157H7, el paciente puede ser que nada más se presente con diarrea con sangre y ya, o puede progresar a coagulopatía intravascular diseminada, o puede progresar al síndrome urémico hemolítico, que se va a presentar de esta manera:
a estos pacientes no se les puede dar antibióticos. Estos pacientes nada más van a tener tratamiento de soporte si se les dan antibióticos. Si no estaban haciendo el síndrome urémico hemolítico y les damos un antibiótico, esto puede hacer que el paciente progrese a síndrome urémico hemolítico. Entonces, como regla general, a los pacientes que están infectados con E. coli enterohemorrágica no les vamos a dar antibióticos. Te vemos en el siguiente video.